El misterio de Hans Kammler. Mientras los juicios de Nuremberg llegaban a su fin, una cara faltaba entre los nazis condenados. Hans Kammler, conocido como el más brutal y despiadado de los secuaces de Himmler, no estaba en ninguna parte. Kammler nunca había sido como los demás. Se movía entre túneles excavados bajo las montañas, supervisando armas tan avanzadas que el propio Winston Churchill decidió mantenerlas en secreto. Pero en los últimos meses de la guerra, se rumoreaba que Kammler había centrado su atención en algo todavía más oscuro, algo que hasta sus propios colegas consideraban imposible. Bajo las montañas del Búho, en la Baja Silesia, se ocultaba un extraño dispositivo con forma de campana. Testigos aseguraban que brillaba, que irradiaba energía letal y que desafiaba las leyes conocidas de la física. Era el último proyecto de Kammler y su única ficha de negociación para salvar la vida. Se dijo que era imposible. Pero cuando la pista de Kammler se enfrió, comenzaron los rumores. Su arma sí había funcionado. Alguien se lo había llevado, y nadie sabía qué había cargado consigo. Ascenso del Tercer Reich. El 10 de febrero de 1933, Adolf Hitler se alzó en el Sportpalast de Berlín, frente a un mar de esvásticas, pronunciando un discurso incendiario ante funcionarios y seguidores. Días antes había sido nombrado canciller por el presidente Paul von Hindenburg. El partido nazi ya era el más grande de Alemania, y aunque algunos aún creían que podían controlarlo, Hitler estaba a punto de destruir esa ilusión. Ese mismo año, los cimientos del terror nazi comenzaron a tomar forma. En Múnich, en las instalaciones de una antigua fábrica de municiones, abrió el primer campo de concentración, Dachau. En un inicio, Dachau se presentó como un centro de detención para disidentes políticos, comunistas, socialdemócratas y cualquiera que osara desafiar al régimen. El jefe de policía de Múnich, Heinrich Himmler, lo promocionó en la prensa como una medida para restaurar la calma en Alemania. Pero pronto, el alambre de púas encerraba no solo a opositores políticos, sino también a judíos, gitanos, clérigos, extranjeros y cualquier persona que los nazis consideraran indeseable. El ingeniero del Reich. A medida que el imperio de Hitler se extendía por Europa, el régimen reclutaba a una nueva generación de ingenieros, burócratas y visionarios, cuya misión era llevar los campos de concentración a un nuevo nivel. Entre esas figuras estaba Hans Kammler, ingeniero civil, nacionalista fanático y pronto uno de los discípulos más destacados de Hitler. Kammler cargaba con un único pesar: haber cumplido 18 años demasiado tarde para luchar en la Primera Guerra Mundial, el conflicto que había dejado a su país humillado y sumido en la crisis. Pero mientras el fascismo crecía en Alemania, Kammler encontró otro camino a la gloria. Su temprana participación en la oficina principal de raza y reasentamiento de las SS lo puso en contacto directo con las doctrinas raciales más retorcidas del nazismo. Bajo su supervisión, se institucionalizó la obsesión por la ascendencia aria. Los miembros de las SS tenían prohibido casarse si no podían demostrar la pureza de la sangre de sus prometidas hasta 1800. Kammler no tenía reparos en aceptar la crueldad como norma. Al contrario, la alababa. Era el hombre perfecto para servir al Reich, frío, meticuloso y completamente carente de conciencia. Para él, el sufrimiento no era un límite, era una herramienta. El arquitecto del mal. Los distintos cargos que Kammler fue acumulando dentro del partido nazi lo llevaron finalmente a la construcción, expansión e industrialización del sistema de campos de concentración. El modelo de Dachau se replicó y, bajo su dirección, se transformó en una red que se extendió por toda Alemania y los territorios ocupados. Pero la maquinaria de la guerra pedía más. Tras la invasión de Polonia, los nazis dieron luz verde a un nuevo campo cerca de la ciudad de Lublin, Majdanek. Majdanek fue uno de los pilares de la llamada Operación Reinhard, el nombre en clave del plan para ejecutar en masa a quienes eran considerados indeseables
en los territorios conquistados del este. El complejo ocupaba hectáreas de terreno, con más de 200 edificios y 7 cámaras de gas. A lo largo de la guerra, llegó a retener a unas 150.000 personas. Donde otros habrían sentido horror, Kammler vio inspiración. Fascinado por la eficiencia letal de Majdanek, ordenó la construcción de una instalación aún más grande: Auschwitz. Auschwitz, la joya macabra. Pese a la escasez constante de materiales y mano de obra, Kammler se obsesionó con que el campo estuviera listo cuanto antes. A un ritmo frenético, impulsó las obras hasta que, en 1942, Auschwitz ya estaba en funcionamiento. Desde entonces, cientos de trenes cargados de prisioneros llegarían hasta sus puertas. El complejo estaba dividido en 3 secciones principales y más de 40 subcampos. Se convirtió en la corona del sistema de exterminio nazi. Allí fueron asesinadas más de 1,1 millón de personas. Y mientras sus crímenes se volvían más atroces, también crecía el respeto que el régimen sentía hacia él. Kammler había demostrado ser no solo un ingeniero eficiente, sino un ejecutor despiadado de la voluntad del Reich. El futuro de la guerra. Su reputación le abrió las puertas a uno de los proyectos más escalofriantes del Tercer Reich, el programa de armas secretas. Uno de sus objetivos principales era supervisar la creación de un avión que asegurara la supremacía aérea alemana, el Messerschmitt Me-262, el primer caza a reacción operativo del mundo. Con una velocidad máxima de más de 800 km por hora y una potencia de fuego capaz de destrozar bombarderos aliados, se trataba de un salto tecnológico gigantesco. Los ingenieros lidiaban con fallos en los motores y problemas de estabilidad, mientras Hitler insistía en cambiar el rol del avión de caza a bombardero. Pero Kammler, inflexible, empujó el proyecto hasta el final. En 1944, los Me-262 surcaban el cielo, muy por encima de lo que los aliados podían enfrentar. El arma de la venganza. El siguiente paso de Kammler fue asumir el control del programa de cohetes más avanzado que el mundo había visto hasta entonces, el Finn 2, oficialmente llamado Vergeltungswaffe 2, Arma de Venganza 2. Este misil medía 14 metros de altura y podía alcanzar el borde del espacio, volando a más de 80 kilómetros de altitud. Fue el primer objeto creado por el hombre en llegar tan alto. Con una velocidad supersónica de 3.500 km por hora, el UP-2 caía sin previo aviso. Para cuando se escuchaba la explosión, ya era demasiado tarde. Cada proyectil transportaba una tonelada de explosivos, suficiente para arrasar edificios enteros y destrozar calles. Bajo la supervisión de Kammler, estas armas fueron lanzadas contra ciudades aliadas: París, Amberes, Lieja y, sobre todo, Londres. Terror desde el cielo. La capital británica fue golpeada una y otra vez. Más de 1.300 QMT-2 impactaron contra Londres antes de finales de 1944. Casi 3.000 civiles murieron y más de 6.500 resultaron heridos. El terror era tan súbito y devastador que Winston Churchill ordenó ocultar la verdad al público. Para mantener la moral, el gobierno británico atribuyó los destrozos a explosiones de gas, negando que se tratara de una nueva superarma nazi. No fue hasta que los propios alemanes se jactaron de los ataques que Churchill se vio obligado a admitirlo. 2 armas imposibles. Con los cazas a reacción, Me-262 y los cohetes IMTA-2, Alemania poseía las armas más avanzadas del momento. Llegaron demasiado tarde para cambiar el rumbo de la guerra, pero sí bastaron para sembrar caos y miedo hasta el último día. Y aún así, Kammler no había terminado. Mientras el Reich se desmoronaba bajo la presión de soviéticos y estadounidenses, se cree que siguió supervisando proyectos cada vez más extraños, armas que parecían nacidas de la locura. El arma imposible.
Die Glocke. Se estima que en los últimos años de la guerra, el programa de armas secretas nazi trabajaba en más de un centenar de proyectos avanzados: submarinos de nueva generación, tanques superpesados, cohetes reutilizables y misiles guiados con precisión. Pero entre todos esos proyectos, el más extraño y polémico fue un dispositivo conocido como Die Glocke, la campana, TER. El secreto de las montañas. Según los informes, Die Glocke medía unos 4 metros de alto y 3 de ancho, con la forma inconfundible de una campana. Se encontraba oculta en instalaciones secretas de las SS, enterradas en la Baja Silesia. Dentro de la máquina, 2 cilindros giraban en direcciones opuestas, llenos de una misteriosa sustancia metálica de color púrpura, conocida como Serum 525. Cuando se activaba, la campana emitía una luz azul cegadora, liberaba radiación intensa y, de acuerdo con algunos testimonios, producía efectos antigravedad. E incluso, teorías más extremas, sugerían que podía alterar el tiempo. Un proyecto envuelto en muerte. Los rumores hablan de decenas de científicos y técnicos ejecutados por la SS para preservar el secreto de la máquina. Supervivientes del campo de concentración de Gross-Rosen aseguraron haber visto luces extrañas brillando desde las instalaciones subterráneas. Algunos prisioneros murieron de síntomas similares a la radiación tras estar expuestos a la misteriosa energía del dispositivo. ¿Mito o realidad? Hasta hoy, los historiadores debaten sobre la veracidad de Die Glocke. Para algunos no fue más que un mito de posguerra, alimentado por el misterio y la propaganda. Para otros, Kammler, desesperado por salvar el Reich en ruinas, pudo haber aprobado tecnologías tan exóticas como inverosímiles, con la esperanza de un milagro de última hora. Un último proyecto imposible, nacido en medio del colapso total. Kammler y sus prisioneros. Construir armas de alta tecnología bajo presupuestos imposibles y en medio del caos de la guerra exigía una fuerza de trabajo incansable y desechable. Kammler, con su visión fría y calculadora, encontró la solución perfecta: los prisioneros de sus campos de concentración. A los cautivos se les daba una elección imposible: construir las armas que estaban destruyendo sus propios hogares, o morir. Muchos eligieron trabajar, prolongando su sufrimiento día tras día, mes tras mes, hasta que ya no podían más. El infierno bajo tierra. Cuando los bombardeos aliados devastaron Alemania y sus territorios ocupados, los nazis necesitaban instalaciones a prueba de bombas para seguir produciendo. La solución estuvo en el campo de concentración de Mittelbau-Dora, cerca de Nordhausen. Los túneles de Konstein, originalmente construidos para almacenar combustible del ejército, se transformaron en el cuartel general subterráneo de los cohetes Mimpe-2. Los prisioneros vivían, dormían y trabajaban en esas cavernas asfixiantes. Muchos colapsaban en el lugar, y los que se volvían demasiado débiles eran descartados como si fueran herramientas rotas, reemplazados por otros. Una fábrica del horror. Kammler ordenó la expansión radical de los túneles, obligando a miles de prisioneros a cavar día y noche bajo la vigilancia constante de la SS. El complejo se convirtió en uno de los centros más importantes del programa de cohetes, llegando a producir hasta 400 Uncke-2 por mes. Cuando el ministro de Armamento, Albert Speer, visitó el lugar, algunos de sus colaboradores se sintieron tan horrorizados que pidieron licencia tras la visita. Speer, sin embargo, quedó impresionado. Llegó a declarar que Kammler había transformado los túneles en una fábrica sin igual en Europa, incluso superior a los estándares estadounidenses. El proyecto Riese. A medida que los bombardeos aliados se intensificaban, el régimen nazi comenzó a expandir su red de instalaciones subterráneas. De esa ambición
nacería uno de sus proyectos más secretos y enigmáticos, el Proyecto Riese, proyecto gigante. Oculto en la Baja Silesia, lo que hoy es Polonia, el plan consistía en un enorme complejo a prueba de bombas, excavado en las montañas del Búho y bajo el castillo de Xions, una de las fortalezas medievales más grandes de la región. Mano de obra esclava. Bajo la autoridad de Kammler, miles de prisioneros, muchos trasladados desde Auschwitz y otros campos, fueron enviados a trabajar en Riese. De los cerca de 13.000 prisioneros que pasaron por el proyecto, al menos 5.000 nunca regresaron. Cuando se le preguntaba por el costo humano, Kammler respondía con frialdad: «No se preocupen por las víctimas, el trabajo debe continuar en el menor tiempo posible». Un laberinto inacabado. Tras años de excavaciones, los nazis habían logrado abrir una red de túneles de casi 10 kilómetros de extensión. Pero antes de que pudiera completarse, la guerra se volvió en su contra. Con el avance del Ejército Rojo, los trabajos se detuvieron de golpe. Las herramientas quedaron tiradas, las galerías a medio construir, y los nazis destruyeron documentos y evacuaron apresuradamente, dejando atrás a muchos prisioneros para que se enfrentaran solos a la brutalidad del invierno. ¿Búnker o fábrica? El propósito real de Riese sigue siendo un misterio. Algunos creen que iba a convertirse en un complejo industrial subterráneo para producir las Wunderwaffe, las armas milagro del Reich. Otros piensan que debía transformarse en un cuartel general fortificado para Hitler y la élite nazi, con el castillo de Sions convertido en centro estratégico para dirigir la defensa final de Alemania. Sea cual fuese el plan, Riese se derrumbó junto con el Reich y con el propio Kammler. La cacería. A inicios de 1945, mientras los aliados avanzaban cada vez más en territorio alemán, comprendieron que capturar o asesinar a Hitler o Himmler sería casi imposible. En su lugar, comenzaron a centrarse en otros altos mandos nazis, figuras clave cuya eliminación podría acelerar el derrumbe del Reich. En lo más alto de esa lista estaba Hans Kammler. Su papel en la expansión de los campos de concentración y en el desarrollo de instalaciones subterráneas para armas secretas lo convertía en un objetivo prioritario para los servicios de inteligencia británicos, dentro del plan encubierto Operación Little Foxley 1. Bombas sobre Nordhausen. En abril de 1945, la RAF recibió la orden de bombardear la región de Nordhausen, donde Kammler supervisaba el complejo de cohetes en Mittelbau-Dora. Pero Kammler siempre iba un paso adelante. Ignorando órdenes de defender el área, organizó la evacuación de 500 ingenieros del Minte-2, muchos de ellos esenciales para el programa de misiles, y ordenó destruir el equipo sensible durante la retirada. El fugitivo. Los aliados intensificaron sus esfuerzos por rastrearlo. En Bletchley Park se descifraban mensajes de radio para seguir sus movimientos, pero Kammler no se dejaba atrapar. El 16 de abril de 1945 envió un mensaje desde Múnich al alto mando nazi diciendo: «Yo mismo estoy en constante movimiento». Últimos pasos. El 4 de mayo de 1945 entregó una carta sellada a su ayudante, Arthur Strack, destinada a su esposa. En ella escribió: «No pienso abandonar a las personas que se me han confiado escapando de mi vida de forma cobarde». Ese mismo día, su convoy partió desde Ebensee, Austria, rumbo a Checoslovaquia. Según su segundo chofer, Kurt Prouk, el viaje terminó cerca de Freystadt, no en Praga como muchos creyeron. El 7 de mayo, un día antes de la rendición incondicional de Alemania, la inteligencia británica interceptó un mensaje enviado por Kammler a una escuela de señales de las SS en Leitmeritz, solicitando confirmar la llegada de su personal. La respuesta llegó al amanecer. El Estado Mayor de Kammler aún no ha llegado a las 6:30 del 7 de mayo. Ese es considerado el último mensaje auténtico de Hans Kammler. La desaparición.
Tras la caída del Tercer Reich, mientras los aliados capturaban y juzgaban a los principales líderes nazis, Hans Kammler parecía haberse desvanecido en el aire. Nunca se recuperó un cuerpo verificado, y a pesar de innumerables pistas, su destino sigue siendo uno de los grandes misterios de la guerra. Teorías de su muerte. Algunas versiones aseguran que Kammler planeó su propia desaparición. En un búnker de Lübeck, soldados británicos hallaron un cadáver con su documentación, pero poco después, Kammler fue visto reuniéndose con Albert Speer, lo que descartó la historia. Había sido una distracción para confundir a los aliados. Otros creen que se suicidó en mayo de 1945, quizá durante su huida hacia Praga, o que murió durante la insurrección checa, enterrado en una tumba anónima. Existe otra teoría, que asumió la identidad de su chofer, Friedrich Baum. Testigos recordaban que Baum fue herido en la rodilla izquierda, pero los registros hospitalarios de Austria mencionan un Friedrich Baum, ingresado con una herida en la rodilla derecha, que murió por infección y fue enterrado en un cementerio militar. Décadas después, su tumba fue exhumada y estaba vacía. Para colmo, no existe registro militar de ningún Friedrich Baum en Berlín. ¿Error burocrático? ¿O el disfraz perfecto de Kammler? ¿Capturado por los aliados? Otra versión aún más inquietante sostiene que Kammler fue capturado por las fuerzas estadounidenses el 9 de mayo de 1945, un día después de la rendición alemana. Pero entonces desapareció otra vez. Algunos creen que escapó. Otros que no fue un prisionero olvidado, sino un activo demasiado valioso como para dejarlo morir. Que Kammler fue llevado a Estados Unidos, protegido, y quizás vivió en secreto el resto de su vida. La sombra de la Guerra Fría. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos bloques. Estados Unidos y la Unión Soviética se lanzaron a una nueva confrontación: la Guerra Fría. Ambos sabían que el futuro dependía de quién lograra dominar la ciencia y la tecnología. Y para lograrlo, empezaron a hurgar entre las ruinas del Tercer Reich, buscando armas, planos y, sobre todo, científicos. Operation Paperclip. En Estados Unidos, ese esfuerzo tomó el nombre de Operación Paperclip. Miles de ingenieros, médicos e incluso oficiales de inteligencia nazis fueron llevados a Norteamérica, con identidades limpias y expedientes reescritos. Truman había firmado una orden clara: ningún criminal de guerra debía entrar en territorio estadounidense. Pero en la práctica era solo papel. La información fue manipulada, los historiales borrados, y antiguos sirvientes de Hitler acabaron trabajando para su antiguo enemigo. El ejemplo más famoso fue Wernher von Braun, el ingeniero jefe del programa Kumte-2 bajo la supervisión de Kammler, que terminó siendo pieza clave de la NASA y la llegada del hombre a la Luna. ¿Y Kammler? Si von Braun fue considerado demasiado valioso como para dejarlo escapar, ¿qué habría pasado con Kammler, el hombre que controlaba tanto la construcción subterránea como la logística de las armas más avanzadas del Reich? Para algunos investigadores, la respuesta es obvia. También fue rescatado y protegido. Pero sus crímenes eran tan monstruosos, campos de exterminio, ejecuciones masivas y trabajos forzados, que admitirlo públicamente habría sido imposible. Si fue llevado a Estados Unidos, tuvo que ser borrado de la historia, quizá incluso oculto al propio presidente. Un silencio sospechoso. Durante los juicios de Nuremberg, el nombre de Kammler apenas apareció 26 veces, en más de 35.000 páginas de testimonios y documentos. Para alguien que había sido tan indispensable para Hitler, era prácticamente invisible. ¿Fue un descuido o un borrado intencional para protegerlo? La sombra de un hombre. El destino de Hans Kammler jamás se aclaró. Algunos lo ven como un cadáver anónimo perdido en el caos de 1945. Otros creen que escapó bajo una identidad falsa,
y hay quienes sostienen que fue protegido por Estados Unidos, su expediente borrado, sus secretos guardados bajo llave. El enigma. Lo cierto es que Kammler fue más que un ingeniero nazi. Fue el arquitecto de los campos de exterminio, el hombre que impulsó Auschwitz hasta convertirlo en el epicentro del Holocausto. Fue el supervisor de los cohetes Quinto II que arrasaron Londres, y quizá también el padre de armas tan extrañas que aún hoy parecen ciencia ficción, como Die Glocke, un personaje clave del Tercer Reich, que desapareció como un fantasma. El legado maldito. En un mundo que entraba de lleno en la Guerra Fría, marcado por la paranoia, el secreto y la carrera armamentística, Kammler se desvaneció en el momento justo. Nunca fue juzgado, nunca pagó por sus crímenes, y quizá ahí radica el verdadero terror de su historia, que uno de los hombres más oscuros del nazismo pudo haber escapado, y que lo que sabía, lo que construyó y lo que ocultó, tal vez todavía permanezca en las sombras. Hans Kammler sigue siendo uno de los mayores enigmas de la Segunda Guerra Mundial. Un arquitecto del horror, un ingeniero de la muerte y un fantasma cuya sombra todavía pesa sobre la historia.